Gracias, chicos, y muy interesante el tema sobre la violencia, y creo que lo ideal es que exista respeto entre ambos sexos y que haya equidad de género para que todo marche mejor. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y tenemos como invitado al doctor Aníbal López Castillo, que él es ortopedista y cirujano de columna. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, Francisco. Sí, el día de hoy pues tenemos un tema interesante y que es bastante frecuente realmente en nuestro medio. Lo que son las artrosis de rodillas están a la orden del día y antes uno lo esperaba en personas de la tercera edad. Realmente en la actualidad tenemos un incremento en lo que es el índice de artrosis de rodilla en personas a veces hasta de 40 años, que lo hemos asociado a muy malos hábitos laborales, incluso lesiones deportivas que están a la orden del día, las personas que hacen deporte solamente el fin de semana, ellos no practican, no calientan toda la semana y el fin de semana quieren hacer todos los deportes que pueden, y eso está a la orden del día, esas lesiones. ¿Y qué significa el término artrosis, doctor? Sí, realmente es un tema interesante, pues la artrosis significa pues que es el desgaste de la articulación debido al uso o al sobreesfuerzo. Yo le digo al uso y el abuso de la articulación viene a generar un desgaste que no es lo mismo que la artritis reumatoide. Muchas veces se confunde reumatismo con artrosis. La artrosis simplemente es el desgaste funcional acelerado, casi siempre. Es que generalmente las enfermedades reumáticas también dan sintomatología similar. ¿Cómo podemos diferenciar el cuadro clínico de la artrosis de rodilla con las otras enfermedades? Sí, realmente la diferencia pues viene que la artrosis generalmente puede mejorar el dolor cuando la persona está en reposo, no está en movimiento, mientras que lo que es reumático tiene que ver con el movimiento, aunque no tenga movimiento tiene el dolor, mientras que la artrosis es descansa, se quita el dolor, comienza a hacer actividad, aparece el dolor. Reumatismo siempre hay dolor, reposo, en actividad siempre hay dolor. ¿Y cuáles son esas estructuras anatómicas de la rodilla que están comprometidas en la artrosis? Bueno, realmente en la artrosis vemos principalmente el desgaste a nivel de los componentes que mejoran la estabilidad y mejoran la fricción, como es el cartílago. También el daño sucede a nivel de los meniscos, la parte ligamentaria se ve comprometida también, y realmente todas las estructuras que van a mejorar la fricción sobre la rodilla se van a deteriorar totalmente. Y el hablar de meniscos, doctor, es un término bastante popular entre la población, pero ¿cuáles son las funciones de los meniscos? Sí, el menisco tiene varias funciones, entre ellas absorber el impacto que uno realiza al cargar peso en la articulación, distribuir la fuerza, dar estabilidad a la articulación. Por la forma que ellos tienen, dan congruencia a la articulación, entonces mejora, es una estructura vital realmente el menisco, y juega también un papel fundamental en el desarrollo de la artrosis, porque muchas veces la lesión inicia por una lesión meniscal que sucede en el joven deportista o en la persona que trabaja y hace un sobreesfuerzo físico. La primera lesión es el menisco, de ahí genera la inestabilidad articular y posteriormente el daño al cartílago. Y sabemos que es una de las artrosis más comunes de todo el cuerpo, es la más común, y para que la población entienda, es una de las que soporta más peso, hace más esfuerzo al realizar algunas actividades físicas. Dentro de otros factores de riesgo, además de realizar ese tipo de actividades extenuantes o que requieren mucha fuerza, ¿qué otros hay? Realmente lo que es la obesidad actualmente es algo que debemos mencionar. La obesidad está relacionada directamente con el índice de tener la incidencia de tener una artrosis de rodilla. La verdad que por eso encontramos actualmente en personas jóvenes de menos de 40 años ya un dolor articular crónico. Llegan mucho a la consulta, antes uno esperaba personas mayores, pero realmente tenemos casi siempre personas de 40 años y esas personas no deberían tener casi ningún dolor articular. Entonces la obesidad, los malos hábitos de no hacer a veces actividad, la vida sedentaria, es muy importante el desarrollo de una artrosis. Personas que trabajan sedentariamente y después quieren hacer actividad de forma brusca, a reponer todo el tiempo perdido, y eso genera un daño. Sabemos que la sintomatología se va dando gradualmente. ¿Y cuáles son esas características que además de dolor van a provocar ya rigidez e impotencia funcional? ¿Cuáles son las características del dolor de la artrosis?
El dolor de la artrosis es un dolor que va apareciendo poco a poco, pero cada vez se incrementa. Como repetía, la parte del movimiento genera o agudiza el dolor. Si la persona está en descanso, el dolor pues no aparece, y eso va generando un círculo vicioso en cuanto al dolor, la falta de actividad física, la aparición de la obesidad subsecuente, y se vuelve una espiral de que la persona ya no tiene a veces una salida pues con el dolor, y generando mayor desgaste a nivel de la articulación por sus mismos malos hábitos. Además del cuadro clínico característico, ¿cuál es el examen que podríamos llamarle el estándar de oro para diagnosticar artrosis? Sí, la artrosis, por suerte, pues es algo que uno lo puede valorar casi siempre clínicamente. Con un buen examen físico, examina la articulación, cómo camina el paciente, la forma que está caminando, su patrón de marcha, y una radiografía normal de su rodilla de frente y de perfil nos da casi siempre el 90% de una valoración diagnóstica de la artrosis. Existen otros estudios más especiales, resonancia, artroscopía, tomografía, pero eso en casos que uno ya piensa en hacer algo quirúrgico en una articulación. Realmente un buen examen físico nos da la inestabilidad de la rodilla, si hace crepitaciones, si hace algún chasquido en la rodilla, nos lo indica un buen examen físico. ¿Existe una clasificación de la artrosis de la rodilla? Sí, bueno, uno normalmente lo clasifica en grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, hasta 5, pues, y que ya son las quirúrgicas, los grados mayores. Pero normalmente empezamos a ver el paciente que llega a la consulta entre grado 2 y grado 3, que ya tiene algún daño visible en la radiografía. Y realmente ya esos daños son a veces irreversibles, lamentablemente. Por eso la importancia de detectar cualquier dolor articular en ese momento, en las etapas tempranas. Vale la pena invertir en valoración, en algunas terapias como el uso de plasma, algunos condroprotectores como es la glucosamina, condroitin sulfato, colágeno. Todos esos medicamentos funcionan, pero en las etapas grado 1. Ya en la grado 3, grado 4 ya no hay mucho que hacer. ¿Y cuáles son esos hallazgos en la radiografía de rodilla que vamos a encontrar en los diferentes grados de artrosis? Correcto, el espacio articular es algo muy relevante. El espacio articular entre el hueso fémur y la tibia nos habla de la presencia de cartílago y la presencia de los meniscos. Si el cartílago está ausente y los meniscos están ausentes, el espacio articular se cierra completamente y empieza a hacer contacto hueso contra hueso, y ahí genera el desgaste articular, y lo que es la fricción se aumenta, y el deterioro pues de la rodilla solo es cosa de tiempo. ¿Y cuáles son esos criterios para que usted decida que una persona es candidata a procedimiento quirúrgico? Correcto, esa es una pregunta importante. Realmente aquí valoramos la edad en primer lugar. La edad principalmente por el periodo de vida útil, por decirlo así, del implante, de la prótesis. También vemos el peso del paciente, la calidad de vida y, claro, el tipo de desgaste. Los grados avanzados después del grado 4 son casi siempre indicación de cirugía. Pero si un paciente tiene una obesidad mórbida, una obesidad avanzada, probablemente no sea el primer candidato a un reemplazo, porque eso mismo lo llevó a una artrosis. Si el paciente no mejora la obesidad, el implante tampoco le va a funcionar porque se va a aflojar y va a fallar. Y también, doctor, es importante que nos explique cuál es la importancia de las infiltraciones que muchas personas regularmente quieren que se les realice para disminuir los síntomas. Me gustaría saber cuál es el tiempo correcto para realizarla. Sí, las infiltraciones depende con qué sustancia sea, a veces funcionan. Lo que es el corticoide, que es el más frecuente que se utiliza, es un arma de doble filo. Realmente ayuda a desinflamar en un trauma agudo, pero para algo crónico como es la artrosis realmente no tiene muchos efectos. Al contrario, puede generar mayor daño articular. Existen otras sustancias que se infiltran, como es el plasma rico en plaquetas, que lleva factores de crecimiento. Ese tiene mejor opción, pero igual la indicación en las etapas iniciales. En las etapas grado 4, después del grado 3, prácticamente solamente es paliativo para el dolor, pero no va a haber mayor regeneración del cartílago. Entonces, en las etapas iniciales, cuando uno detecta algún dolor en la articulación,
vale la pena invertir en una infiltración, sea con plasma, sea con células madres o con el ácido hialurónico, que también es otro protector del cartílago. Y dentro de las complicaciones que pueden dar la artrosis, ¿cuáles están? Bueno, la artrosis, principalmente el dolor, la baja calidad de vida pues por el dolor, es lo que mayor va desarrollando. Pero aparte, pues como una articulación que puede afectar también tanto la cadera como el tobillo, puede generar pues otras deformidades, al igual que afectar la columna, porque cambia todo el eje de carga de la persona, cambia el patrón de marcha, entonces va a recargar otras articulaciones, principalmente pues la cadera, que es su articulación vecina inmediata. El tobillo también lo puede afectar y a largo plazo puede generar alguna desviación a nivel de lo que es la columna. Y a eso pues trae otro tipo de dolor, ya afectando mayormente la calidad de vida de la persona. ¿Y cuáles son sus recomendaciones para evitar que haya este problema de artrosis? Sí, principalmente mantener siempre una vida activa, pues es importante. No hacer ese tipo de ejercicios como para sacar demasiada masa muscular. Principalmente hacer caminatas en terreno plano, una media hora todos los días, es importante. El peso, el control del peso es importantísimo, estar lo más cercano al peso ideal según la talla de cada persona. Ya, y ahora con el internet uno puede sacar cualquier estándar de peso, es más fácil. Y visitar pues al médico realmente cuando aparezca un dolor que no se justifica por ninguna causa, o sea, dolor que no debería tener alguien de 30 años, alguien de 25 años, no debería tener ningún dolor articular. Y hacer sus chequeos de rutina, por lo menos en cualquier persona de más de 40 años, alguna radiografía por lo menos al año para detectar alguna desviación del eje de la rodilla. Y eso ya le va a dar alguna recomendación su médico tratante sobre el control del peso o algún examen más especial como son artroscopía, resonancia magnética, para llevar un chequeo. Excelente información, doctor. Le agradecemos su visita y queríamos saber sus números de contacto y dónde atiende. Bueno, atiendo en varios lugares, pero principalmente pues en Centro Médico Mendel, atiendo en Vistas de Momotombo, en Hospital Monte España también, y el número es el 8203-0423. Sí. ¿Algo más? Sí, quería aprovechar pues a mandarle un saludo hoy a mi sobrinito Antidio, hasta León, que está hoy de cumpleaños. Saludito. Felicidades al niño. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos por haber estado en la revista y continuamos con más de Primera Hora. Claro que sí.